una regla que ordenaba los elementos por sus masas atómicas, pero había 3 inversiones, hasta que, conocida ya la estructura atómica moderna, Moseley va a dar la ley periódica que ubica todos los elementos en la tabla periódica que tenemos hoy, y esa ley ubica a los elementos en sucesión periódica por los números atómicos. Por números atómicos, es decir, por el número de protones que tiene el núcleo de cada uno de estos átomos de los respectivos elementos. Pero lo que no hemos visto hasta el momento son cuáles son esas propiedades que habla esta ley, ¿sí? Las propiedades de los elementos son una función periódica del número atómico. ¿Qué propiedades son una función periódica? Bueno, dentro de las propiedades las más importantes que vamos a ver ahora son el radio atómico, el potencial de ionización, la electronegatividad, el carácter metálico. Y la afinidad electrónica también la vamos a ver dentro de este grupo. Van a ser 5 las propiedades que vamos a ver, ¿sí? Cuando hablamos de la primera de las propiedades, del radio atómico, lo primero que se me ocurre imaginar es que ustedes conocen a qué le llamamos radio, ¿sí? Radio, obviamente, en la geometría. A ver. La mitad del diámetro. Bueno, ¿y qué es el diámetro? El exterior, la circunferencia del círculo. Lo que mide el círculo. Perímetro. Una cosa es el perímetro y otra cosa es el diámetro, ¿no? A no confundirnos. A ver cómo es la historia. El perímetro es la distancia de exterior del círculo, ¿sí? Que el diámetro tendría que ser 300, El diámetro sería la distancia interior. El diámetro es la distancia de la recta que es secante a esa circunferencia, que tiene la mayor distancia, es decir, la que pasa por el centro de la circunferencia, ¿sí? Es una recta secante, corta a la circunferencia en 2 puntos, pero pasa por el centro. Quiere decir que es la secante inscrita dentro de ese círculo más grande que hay, la más larga de todas. Dicho de otra manera, porque estamos hablando del diámetro y a mí me gustaría que imaginemos lo que es el radio es la mitad del diámetro, pero no cualquier mitad, sino la distancia que va desde el centro de la circunferencia hasta su perímetro. ¿Sí? Si ustedes imaginan un vector de radio 1, por ejemplo, un vector de módulo 1, de módulo unitario, cuyo origen, el origen del vector, lo ubicamos justo en el 0 de las coordenadas cartesianas. Perímetro 2. ¿Cómo? Va a tener perímetro 2. Exactamente. Y hacemos girar ese vector, ¿sí? Siempre ubicando el origen en el 0. Vamos a marcar una circunferencia de radio 1, perímetro, bueno, digo radio 1 porque es unitario el vector, ¿no es cierto? O sea que el diámetro sería 2, como decía Franco. Pero a mí lo que me interesa es el radio, no el diámetro, el radio, porque estamos por hablar del radio que tiene el átomo. Y el radio es la distancia que va desde el centro de la circunferencia hacia
el perímetro de esa circunferencia, esa distancia. Que en el átomo, porque estamos hablando del radio atómico, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Desde dónde hasta dónde iría el radio en el átomo? Desde el núcleo Desde el hasta núcleo hasta El último una de las orbital. órbitas. Ajá, eso, hasta el último órbita. ¿Hasta la última qué? El último orbital. Ya hemos dicho que órbitas no existen acá. Así que nos Pero olvidemos me de la confundí, palabra profe. órbita. ¿Sí? Ya no existen más las órbitas. En realidad, el radio se define como la distancia que hay desde el núcleo hasta el electrón más alejado. Hasta la periferia sería. Claro, pero ¿dónde está la periferia del átomo? A donde se encuentra el electrón más alejado. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ajá. ¿Y a dónde está el electrón más alejado? En el último orbital. A ver, yo pongo imaginariamente una regla para medir la distancia desde el núcleo del átomo hasta donde se encuentra el último electrón. ¿A dónde mido yo el último electrón? ¿A dónde está ese último electrón? Según nuestro amigo Heisenberg, ¿qué dice? No sé. Estará en un orbital, es cierto, está en un orbital, pero ¿se acuerdan de la forma que tenían los orbitales? En el orbital más grande, puede ser. Bueno, si es S, si es un orbital S, perdón, si es un orbital dentro del subnivel S, ¿sí? No va a haber problema porque es esférico. Pero si yo tuviera un orbital Ahí les respondieron. del subnivel P, a ver, dice en el que tenga más cuantos de energía. Bueno, pero recuerden que los cuantos de energía se miden por nivel y a lo mejor en el último nivel hay varios con cuantos de energía iguales, porque están, por ejemplo, tengo 8 electrones en el tercer nivel. Los 8 electrones tienen 3 cuantos de energía. ¿Cuál de esos 8 va a ser el último? A lo que me refiero yo los estoy llevando a que esta definición que damos de radio atómico en realidad es una definición teórica, ideal, porque no sabría dónde ponerle yo la regla para medir en qué numerito de esa regla se encuentra el último electrón, ¿sí? Sí sé dónde está el núcleo, pero no sé dónde está el último electrón. Exactamente el lugar físico, ¿cierto? Donde se está moviendo. Sé el ámbito en donde se mueve, nada más, que es el orbital. Entonces, ¿cómo hacemos para definir prácticamente, para medir ya prácticamente el diámetro de un átomo? Lo que se hace es por estas micrografías electrónicas, es decir, son barridos de campos magnéticos producidos por los electrones alrededor del núcleo y se observa cómo es ese barrido, qué es lo que observamos en esas micrografías. Miren, supónganse que tengamos la molécula de hidrógeno, ¿sí? La molécula de hidrógeno está constituida por 2 átomos. Esos 2 átomos van a tener 2 núcleos. Un núcleo para cada uno de esos átomos. Y alrededor de estos núcleos existe un campo eléctrico dado por electrones. ¿Sí? Que se puede visualizar en estas micrografías, en donde
se ve ese campo eléctrico que está alrededor de los núcleos. Entonces, ¿cómo hacemos para medir el radio? Lo que se hace es tomar la distancia que hay entre los dos núcleos, esta distancia, y esta distancia es el diámetro. Entonces, la mitad de este diámetro va a ser igual al radio atómico que tiene el hidrógeno en este caso. ¿Se entiende cómo estamos midiendo el radio? Porque la definición es teórica, la definición dice la distancia que es del núcleo al último electrón. Pero yo no sé dónde está el último electrón, porque esto que yo he marcado acá es una zona difusa que tiene una zona un poco más oscura, de mayor intensidad de campo magnético, de campo eléctrico, y luego se va diluyendo. No puedo decidir a dónde termina. Acá termina y lo mido, no. Se va diluyendo, disipando hasta hacerse cero en algún momento, pero es difícil definir cuál es ese cero. Pero como yo tengo la distancia entre los dos núcleos, digo, bueno, esa distancia es la que tienen estos átomos. Y fíjense ustedes que si nosotros hiciéramos una gráfica haciendo pasar por la línea del núcleo de uno de los átomos, ¿sí? El eje de las Y, el de ordenadas, y acá pusiéramos el valor de energía, y acá en las X ponemos la distancia de separación. A medida que este átomo se va acercando a este otro, la energía comienza a disminuir cada vez más, cada vez más, cada vez más. Hasta que cuando veo el lugar en donde se encuentra ese átomo es el mínimo. Y si nosotros quisiéramos acercarlo más, la energía crece rápidamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se empiezan a repeler esos átomos, ya no los puedo juntar, es como si quisiera poner dos objetos de masa en el mismo lugar. Sabemos que la materia es impenetrable, no se puede, entonces no puedo yo superponer estos dos átomos. Este lugar es el de menor energía, pero resulta que este átomo no se queda quietito exactamente en este lugar, sino que tiene un pequeño recorrido hacia la derecha o hacia la izquierda. Es decir, esto está, cuando quiere alejarse, es atraído. Cuando quiere acercarse, es repelido. Entonces hay una pequeña vibración en este átomo respecto de aquel que está permanentemente alejándose y acercándose. Hay una vibración ahí. ¿Cuál es el verdadero valor? El valor verdadero de la distancia que hay entre estos dos es la distancia promedio, ¿sí? La distancia promedio. Entonces, tomamos la distancia promedio, por lo tanto, el radio va a ser un radio promedio, y lo que yo veo en los libros, en una tabla periódica, si me dan los valores de radio atómico de cada elemento, voy a ver que es un promedio, nada más. ¿Me esperan un segundo? ¿Estamos de acuerdo cómo es el valor del radio atómico? ¿Cómo se lo encuentra? Obviamente que cuando nosotros decidimos ya en medición cuánto es el valor del hidrógeno, podríamos hacer la medición con otros elementos que se unen al hidrógeno, por ejemplo, ¿sí? Formando un elemento, una sustancia, y ya podríamos empezar a, así como hemos hecho con la medición arbitraria de la masa, lo podemos hacer también ahora con el radio.
Y en los libros vamos a obtener estos valores de radio atómico. Recuerden que cuando yo veo un número que me dice radio atómico, ese radio atómico es el promedio, porque siempre en la molécula el átomo está vibrando, acercándose y alejándose. ¿Sí? Bien. Ahora, imaginemos que tenemos la tabla periódica en la mano, seguramente ustedes la tienen ahí, porque siempre que entramos a química vemos la tabla periódica. Y yo quiero comparar dos átomos de distintos lugares de la tabla periódica, y ya sabiendo qué es el radio atómico, decidir cuáles son los átomos más grandes y cuáles son los átomos más chicos, ¿sí? Cómo crece el tamaño de los átomos a medida que varía su número atómico. Vamos a empezar a ver esto. Comparando, ¿puedo borrar este gráfico ya? Este tema lo van a tener que estudiar de algún libro, ¿sí? No hay una presentación de PowerPoint de este tema, así que vayan anotando, si quieren tomarle una fotografía al dibujo, para que lo busquen luego en el libro. Ya les ustedes saben que en el campus tienen la posibilidad de ingresar a cualquiera de los 5 libros que están en PDF ahí en el campus. Tienen las direcciones de internet para que puedan entrar. ¿Cómo sería el nombre general para que lo busquemos? Propiedades periódicas. Ok, perfecto. Bien. Supongamos que tenemos el elemento sodio, que ya es conocido nuestro, el número 11. El número 11 hace referencia a los protones, y si el sodio está eléctricamente neutro, si no está unido a ningún otro átomo, no es un ion, también va a tener 11 electrones, y esos 11 electrones van a estar distribuidos 2 en el 1s, 2 en el 2s, 6 en el 2p y 3 en el 1s. ¿Sí? Y si observamos debajo del sodio se encuentra el potasio, en la casilla 19. Y el potasio tiene 19 electrones distribuidos 2 en el 1s, 2 en el 2s, 6 en el 2p, 2 en el 3s, 6 más en el 3p y tiene 1 en el 4s. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál de estos dos átomos, sodio o potasio, tiene mayor radio? ¿Qué me contestarían ustedes? Sodio. ¿El sodio? No, mentira, el potasio. El potasio. ¿Por qué el Potasio, potasio? Más orbitales. ¿Y por qué el potasio? Porque tiene más orbitales que el sodio. Porque tiene más Orbitales. orbitales, Cristian. Bueno, pero yo veo que además... Porque el número atómico es mayor. El número atómico es mayor. Bueno, está bien. De 11 a 19. ¿Y cuál es la consecuencia de tener mayor cantidad de orbitales, Cristian, o que sea de número atómico mayor, Franco? ¿Cómo enganchan ustedes esa condición para que sea de mayor tamaño? El electrón más alejado, o sea, el núcleo va a estar más alejado del electrón, y, o sea, en el sodio va a tener menos distancia del núcleo del electrón más alejado, y en el potasio va a tener más distancia. Bueno, por ahí vamos acercándonos a la idea.
en realidad lo que yo quería era que ustedes se acordaran un poquito del ejemplo que habíamos puesto para ver la distribución electrónica. ¿Se acuerdan que habíamos imaginado un edificio? Yo le iba a decir el tema de los orbitales, porque mientras más vamos subiendo el nivel, tenemos mayores subniveles. Ahí está, es una cuestión de nivel energético, no de orbital, de nivel energético. Porque este electrón, que es el último que tiene el potasio, ¿no es cierto? Está ubicado en el nivel 4. Tiene 4 cuantos de energía ese electrón. Mientras que en el sodio está ubicado en el nivel 3. Es decir, solamente 3 cuantos de energía. Si nosotros imaginamos nuestro edificio que habíamos armado, resulta que el último electrón del sodio está en el 3er piso, mientras que el último electrón del potasio está en el 4º piso. Es decir, a una distancia mucho mayor de la planta baja, en donde está el núcleo. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, claro que sí. Pero, a ver, nosotros podríamos escribir ahora la siguiente conclusión respecto de el radio atómico dentro de un grupo, es decir, en las columnas verticales. A medida que voy bajando en un grupo, es decir, aumentando el número atómico dentro del grupo, el radio atómico se va haciendo cada vez mayor, porque el último electrón se va ubicando cada vez en un número de nivel energético superior. ¿Sí? Si ustedes piensan litio, sodio, potasio en el rubidio, ya voy a tener el último electrón en el 5s. En el cesio va a estar en el 6s y en el francio va a estar en el 7s. Es decir, a medida que voy bajando en ese grupo, se va ampliando el átomo porque voy agregando niveles energéticos. ¿Sí? Entonces, la primera conclusión que estamos sacando es que dentro de un grupo, a medida que aumenta el número atómico, va aumentando el radio atómico. ¿Sí? El radio atómico se hace mayor. Pero, a ver, al lado del potasio viene el magnesio. Al lado del potasio está el calcio. Calcio, el 20. Y el 21 es el escandio. Escandio. Bien. El escandio es el número 21. Está a la misma altura del potasio dentro de la tabla periódica, en el mismo periodo, ¿verdad? Y el escandio tiene en su configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, no sé si me ven, ¿no es cierto? ¿Sí? 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. ¿Sí? Y si, a ver si me da el espacio para la pizarra, si nosotros vemos dentro de este nivel el argón, no, lo vamos a hacer con el, a ver, helio, neón, argón, criptón. El criptón, que vendría a ser el 36. La configuración va a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 y 4p
6. ¿Sí? Y yo quiero ver qué está pasando con el radio atómico a medida que va aumentando el número atómico, pero dentro del mismo periodo. ¿Cuál será más grande? ¿El potasio o el criptón? El criptón. El criptón. Lejos, ¿no es cierto? Sí. Tiene más niveles de energía. No, no tiene más niveles, estamos en el mismo nivel. Subniveles. Fíjate. Subniveles, perdón. Subniveles. Ah, tiene más subniveles, pero acá estamos en el mismo nivel, ¿no es cierto? 4, ¿qué es? Bueno, yo les voy a contar una cosa. No es así. Resulta que el criptón es mucho más chico que el potasio. Es decir que a medida que va aumentando el número atómico, voy desde el mayor hasta el menor, dentro del mismo, el mismo nivel energético. Y ustedes, obviamente, querrán saber la razón. Yo le había dicho del sodio. ¿Qué me habías dicho del sodio? Que usted preguntó al principio de la clase si es que era más grande. ¿Cuál era más grande, si el sodio o el potasio? Sí. Y vos me dijiste el sodio. Sí. Y llegamos a la conclusión de que no, que el potasio era mayor que el sodio. ¿Sí? Sí. Bien, que en el mismo grupo el radio va aumentando a medida que va aumentando el número atómico, es decir, que voy bajando el grupo. Pero acá estamos viendo en un periodo. Y en el periodo, ustedes me dicen, a medida que voy poniendo más electrones en subniveles más grandes, dentro del mismo nivel, ¿sí? Porque estamos en el mismo nivel, el átomo se hace más grande. Y les acabo de decir yo que no es así. Que es al revés. Que el radio, dentro del periodo, a medida que va aumentando el número atómico, disminuye. Es decir, se hace cada vez más chiquito. ¿Cómo puede ser que al tener más electrones se haga más chiquito? Bueno, para que podamos entender esa situación, vamos a tener que hablar de una ley que ustedes van a ver en electricidad luego, que es la ley de Coulomb. ¿Sí? Yo se los voy a escribir, ya tienen eso, o sea que ahora puedo usar acá. Coulomb. ¿Sí? Cuando hablamos de cargas eléctricas, estamos midiéndolas siempre, esas cargas en coulombs o coulombios. ¿Sí? Esa es la unidad de medida de la carga eléctrica. Don Coulomb dio una ley muy importante que hace referencia a una de las 4 fuerzas que existen en la naturaleza. ¿Ustedes saben cuáles son las fuerzas que existen en la naturaleza? Resulta que hay la fuerza electromagnética, la gravedad, las fuerzas Gravitacionales. Fuertes y las fuerzas débiles. Bueno, se llaman fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. A ver, hay 4 fuerzas distintas en la naturaleza. 2 de esas fuerzas son intraatómicas, dentro del átomo. Son las que mantienen unido a las subpartículas y a las partículas atómicas para formar estos átomos, ¿no? Esas son las fuerzas nucleares débiles y las fuerzas nucleares fuertes. Pero fuera del átomo existen otras 2 fuerzas más, que son las fuerzas gravitatorias y las fuerzas electrostáticas. Es decir, las fuerzas que se verifican entre masas, las gravitatorias, y las fuerzas que se verifican entre cargas eléctricas, la electrostática. Resulta que, supongo yo que en el curso de ingreso ya tienen que haberlo visto a Don Newton, ¿no?
Newton decía que la fuerza que se establece entre dos masas cualquiera, puede ser la masa de la Tierra y la masa de la Luna, por ejemplo, ¿sí? La fuerza que se establece entre dos masas es directamente proporcional al producto de esas masas y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia o de la separación que existe entre esas dos masas, ¿sí? La menor distancia entre las dos masas. Este sería la separación. R cuadrado es la separación de las dos masas. Supongamos que acá tenemos una masa M y acá una masa M. Esta distancia es M. Entonces, la fuerza que se verifica es directamente proporcional al producto de la masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que nos separa. Y la constante de proporcionalidad es la constante universal de la gravedad. ¿Han visto eso en física, verdad? No. Sí, profe. Profe, yo tengo acá un apunte de mi secundaria, de la ley de Coulomb, y dice que la fuerza con la que se atraen o repelen dos cuerpos electrizados pequeños es directamente proporcional a sus cargas eléctricas. Bueno, esto que yo les acabo de poner acá es la ley de Newton y hace referencia a las fuerzas gravitacionales, una de las fuerzas externas. La otra, la que estás leyendo, Micaela, es la ley de Coulomb. Y la ley de Coulomb también hace referencia a las fuerzas de atracción o de repulsión, pero que hay entre cargas eléctricas. Supongamos que tengo una carga Q y una carga Q separadas entre sí por la distancia R. ¿No se ve? No. Si tengo una carga Q y otra carga Q minúscula separada por una distancia R, la fuerza que se verifica entre estas cargas es directamente proporcional al producto de esas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Miren, y acá hay una constante de proporcionalidad K, que es la constante de Coulomb. ¿Cuál es la diferencia entre la ley de Coulomb y la ley de Newton? La Estas son... Las magnitudes constantes y que una es gravitacional y las otras son eléctricas. Perfecto, estas son fuerzas que se dan entre masas, son las fuerzas gravitacionales, que siempre son atractivas. Las masas siempre se atraen. En cambio, la ley de Coulomb habla de fuerzas electrostáticas que, según el signo que tengan las cargas, pueden ser atractivas o pueden ser repulsivas. Si la carga de ambas cargas, las dos cargas que yo estoy midiendo la fuerza, tienen el mismo signo, es decir, las dos positivas o las dos negativas, la fuerza que estoy midiendo es de repulsión. Mientras que si las cargas son de signo diferente, uno positivo y el otro negativo, la fuerza que estoy midiendo es una fuerza de atracción. ¿Sí? Entonces, las fuerzas electrostáticas pueden ser atractivas o repulsivas, mientras que las gravitatorias son exclusivamente atractivas. Bien, ¿y qué tiene que ver? A ver, nos vamos a olvidar por un momento de 2 Newton, porque acá estamos viendo cargas eléctricas, no son de masa nada más, ¿sí? Estamos viendo cargas eléctricas, y vamos a ver que este producto se verifica entre un protón y un electrón. Protón que está ubicado en el núcleo y electrón que está ubicado en la periferia. Entonces, el protón
y el electrón van a ser afectados por una fuerza de tipo atractiva. ¿Por qué? Porque tienen cargas eléctricas distintas. ¿Estamos de acuerdo? Según la ley de Coulomb, el protón y el electrón se van a atraer porque son de cargas distintas, y esta sería la forma de calcular la fuerza que se ejerce entre esas dos cargas. Ahora, fíjense la importancia que tiene esta estructura dentro de la ley de Coulomb, porque esto es una constante, ¿sí? A mí me interesa el numerador, que es el producto de cargas, y el denominador, que es el cuadrado de la distancia que los separa. Miren, imaginemos nosotros que vamos bajando del sodio al potasio. Y pensemos en los electrones del último nivel, nada más. Los demás no, porque son iguales prácticamente, ¿cierto? Pero me interesan los del último nivel. Ambos tienen un solo electrón en el último nivel, atraído por un protón del núcleo. Por lo tanto, el numerador es 1 por 1, digamos, 1 por 1. ¿Sí? Hay un protón, un electrón. En cambio, la distancia que están separadas las cargas ha cambiado radicalmente, porque entre el protón del núcleo y el electrón del último nivel hay un cuanto de energía de diferencia, mucho. La distancia esta es considerable, y si encima la ponemos al cuadrado, se hace mucho mayor. Por lo tanto, si el numerador se mantiene constante, porque es 1 por 1 en ambos casos, pero el denominador aumenta, ¿cómo se hace la fuerza en el potasio respecto del sodio? Mayor. Aumenta. A ver, pensá un poco, Elías, porque, o Alan, no sé quién me contestó. Si el producto el numerador, se mantiene constante, 1 por 1 es 1, y el denominador varía, supongamos 1 y 2, le pongamos número a R, en el primer caso 1 y en el segundo caso 2. Si es 1, 1 al cuadrado es 1, 1 sobre 1 me quedaría 1 para la fuerza. En cambio, 1 por 1 para el potasio, y si esto vale 2, 2 al cuadrado es 4, un cuarto. Antes valía 1, ahora vale 0,25. ¿Cuánto es? ¿Menor o es mayor? Es menor. A medida que va aumentando el denominador, el número va haciéndose cada vez menor. Es decir que si yo voy aumentando el radio del átomo, ¿sí? El radio del átomo, me voy alejando del núcleo, a medida que voy bajando en el grupo, la fuerza con que el protón tiene agarrado al electrón en su orbital cada vez es menor. Ahora entiendo. ¿Sí? Es decir que en cada nivel que va apareciendo electrones, esos electrones están siendo muy poco atraídos por los protones a medida que van aumentando en nivel energético. En cambio, si yo comparo al potasio ahora con el criptón, ¿sí? El radio prácticamente no tiene variación, porque a pesar de que hay una ligera variación en el cuanto energético, porque no es lo mismo el cuanto para el electrón S que el cuanto para el electrón P, ¿sí? No es el mismo valor, pero la diferencia es mínima. El radio es prácticamente igual, porque estamos en el mismo nivel, para el potasio y para el criptón. O sea que si el radio fuese 1 para ambos, se mantendría siempre 1 al cuadrado 1.
Pero ¿qué pasa con el numerador? En el caso del potasio es un electrón por un protón del núcleo. Pero en el criptón yo tengo 6 más 2, 8 electrones en el último nivel. Y 8 protones que nos están atrayendo en el núcleo. Y 8 por 8 ahora se hacen 64. Es decir, la fuerza con que los protones atraen a los electrones del último nivel ha aumentado 64 veces. Muchísimo mayor. ¿Lo ven? ¿Me entienden el cálculo que acabo de hacer yo? Lo puede hacer ahí en el... Yo no. Bueno, a ver. Explíquelo más detalladamente para que se entienda. Ven la ecuación de Coulomb, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Sí. Quedamos de acuerdo que si yo voy bajando dentro del mismo grupo, lo que va modificándose es el radio, porque el numerador se mantiene prácticamente constante, y el radio, a medida que va aumentando, va haciendo que la fuerza con que los protones atraen a los electrones periféricos sea cada vez menor. ¿Sí? A mayor distancia, menor es la fuerza con que se atraen a los electrones. En cambio, si nosotros comparamos dentro del mismo periodo, la distancia, esta R, ya no tiene variación prácticamente. Es muy pequeña la variación porque estamos dentro del mismo nivel energético. Fíjense que el potasio y el criptón pertenecen al mismo nivel si están en el mismo renglón de la tabla periódica. O sea que esta distancia no cuenta para la fuerza, pero sí cuenta el producto protón por electrón del numerador. Si el denominador es constante y el numerador va aumentando, ¿cómo se hace la fuerza? Ahí sí aumenta. Ahí aumenta. Mayor, porque es directamente proporcional. Exactamente, es directamente proporcional al producto de las cargas. Fíjense que para el potasio el producto sería 1 por 1, porque hay un solo electrón en el último nivel. En cambio, en el criptón yo tengo 8 electrones en el último nivel. Fíjense en la tabla periódica, ahí al costadito dice cuántos electrones tiene el último nivel. 8. 2 de los S y 6 del P. Ahí está en la distribución electrónica que le hicimos al criptón. Fíjense, 2 electrones S y 6 electrones P. O sea, tengo 8 electrones. Y si tengo 8 electrones, hay 8 protones en el núcleo que los están atrayendo. Ahora, 8 por 8 es 64. 1 por 1, 1. 8 por 8, 64. 64 veces mayor la fuerza. Es decir que a medida que vamos agregando electrones en el mismo nivel energético, las fuerzas que se crean entre protones del núcleo y los electrones periféricos se hace cada vez mayor. Y esa mayor fuerza es lo que lo va atrayendo a esos electrones sobre el núcleo, por lo cual el átomo se va haciendo cada vez más pequeño a medida que vamos aumentando el número atómico dentro del periodo. Es como que lo comprime, ¿no es cierto? Claro, claro. Miren, si yo tuviera un solo electrón en la periferia y está atraído por un solo protón, tengo este tamaño. Pero si yo agrego un protón más en el núcleo y un electrón en la periferia, ahora ya el producto no es 1 por 1. Ahora es 2 por 2, es 4. Es decir, la fuerza es 4 veces mayor, por lo tanto, lo tira hacia adentro. Y si aumento otro electrón ya es 9 veces mayor, porque es 3 por 3. Lo voy tirando cada vez más, o sea, lo va comprimiendo al átomo porque los protones lo van atrayendo cada vez con más fuerza a esos electrones periféricos. Por eso el átomo, a medida que va teniendo más electrones en el mismo nivel energético, se va haciendo cada vez más chico. ¿Se entiende ahora? Sí, profe.
¿Todos han superado la duda que tenían? Miren. Si nosotros pudiéramos graficar el radio de los átomos en función de su número atómico, a ver, lo vamos a poner acá, ¿sí? El radio que tiene en función de Z, empezaríamos acá en el Z1, que es el hidrógeno, ¿verdad? Supongamos que este sea el radio del hidrógeno. Para el número 2, que es el helio, ese radio disminuye. ¿Por qué? Porque al aumentar la carga eléctrica periférica se atraen con mayor fuerza y se achica el átomo. Pero cuando paso del hidrógeno al litio, lo que estoy haciendo es aumentar un nivel energético. Entonces, para el litio, el 3, el radio atómico da un salto. ¿Por qué? Porque hay un cuanto de energía diferente. Ya no tengo solamente electrones en el primer nivel energético, sino que ahora tengo electrones en el segundo nivel energético. Y a medida que va siguiendo del litio al berilo, del berilo al boro, al carbono, al oxígeno, al nitrógeno, etc., ese radio va disminuyendo hasta que llegamos al número 8, que es el neón. El 10, perdón. ¿Sí? El 10. Y cuando paso del neón al potasio, al sodio, de nuevo tengo un salto, porque ahora tengo electrones en el tercer nivel energético. ¿Sí? Aquí solamente hay electrones en el primer nivel energético. Aquí hay electrones en el segundo nivel energético. Ahora va a haber electrones en el tercer nivel energético y eso va a ir disminuyendo hasta que lleguemos al 18, al argón. Y del argón va a volver a subir porque ya voy a pasar al cuarto nivel. ¿Se dan cuenta cómo va variando el radio atómico? Esa curva que vemos ahí se llama diente de sierra. Una curvita que la van a ver mucho los electrones. ¿Se entiende cómo varía entonces el radio atómico en los átomos? Sí, profe. Dentro de un grupo, a medida que aumenta el número atómico, aumenta el radio. En cambio, dentro de un periodo, a medida que aumenta el número atómico, disminuye el radio. Por lo tanto, de toda la tabla periódica, ¿cuál será el elemento de mayor radio atómico de todos? ¿Los que no están confirmados también o de cuál está hablando? De los hablemos de 110 átomos. El meitnerio, no, el francio. El francio, ¿sí? Que está en la parte izquierda abajo. Ese es el más grande de todos, porque si el radio va aumentando de derecha a izquierda y de arriba a abajo, ¿sí? Así va aumentando el radio. A ver si lo grafico acá. La tabla periódica es esta y el radio atómico aumenta así y aumenta así. Por lo tanto, la suma de esos dos vectores me da esta resultante. Acá está el francio, el más grande de todos. Aquí está el helio, el más chiquito de todos. ¿Se entiende cómo es la historia? Si yo tengo que comparar dentro del mismo periodo, lo puedo decidir de primera instancia cuál es el más grande.
Si lo tengo que hacer dentro de un grupo, también. Ahora, si lo tuviera que hacer entre dos elementos de distintos grupos, de distintos periodos, va a depender a dónde esté ubicado. Porque si yo tengo un elemento por aquí y otro por aquí, sí, yo sé que el radio aumenta en este sentido, lo puedo saber. Pero si la comparación que me piden es entre un elemento de aquí y otro de aquí, ahí ya no voy a estar tan seguro, entonces voy a tener que necesitar la tabla periódica, voy a ir a ver, o en una tabla, en un libro, voy a tener que ir a ver cuál de los dos es el mayor. ¿Sí? Porque en diagonal, sí, yo puedo saber que esta diagonal es la que aumenta, pero en este sentido ya no sé a dónde está el aumento en mayor o en menor medida. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Miren, si ustedes entienden el porqué de la variación del radio atómico, que no es otra cosa que la ley de Coulomb, y la consecuencia de la aplicación de la ley de Coulomb, es decir, de la fuerza electrostática que se genera entre el núcleo y los electrones del último nivel, las demás propiedades periódicas van a ser un chiste, perfectamente entendibles. Pero para ello tengo que entender esta variación del radio atómico que se da en la tabla periódica, que va en aumento de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. ¿Sí? Y eso se debe a las fuerzas electrostáticas generadas entre el núcleo y los electrones periféricos que se verifican aplicando la ley de Coulomb. ¿Estamos de acuerdo con el radio atómico? Si yo les pidiera que me dijeran entre el elemento número 12 y el número 15, el 12 y el 15, ¿cuál de los dos es más grande? El 12. El 12, ¿por qué? Porque están en el mismo nivel energético. En cambio, si yo les pido que decidan entre, pongámosle el 34 y el 16. ¿Sí? ¿Cuál de los dos es mayor? El 16. El 34. 34. ¿4? Porque tiene un cuanto más de energía. Claro, porque el 34 está debajo del 16. Acá los tengo ubicados uno arriba del otro. En cambio acá están en el mismo nivel. Este es el más chico, este es el mayor. Este es el más chico, este es el mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va en aumento. En vertical para los grupos de arriba hacia abajo. Y en horizontal de derecha a izquierda para el mismo periodo. ¿Sí? Profe, Sí. ¿se acuerda que usted nos dijo que la tabla periódica era en 3D, por así decirlo? Sí. ¿Qué pasa con esos elementos del periodo 6 y 7? O sea, serían... ¿Cómo sería el radio de esos? A ver, en esos elementos la diferencia energética es mínima y como están ubicados todos dentro del grupo 3B, porque los 14 elementos son del grupo 3B, están en la misma casilla, ¿sí? No hay casi cambio en la energía que tienen los electrones. Pero a medida que voy aumentando carga, desde el F1 al F14, las fuerzas van en aumento, por lo tanto, dentro de los 14 elementos de los lantánidos, el último va a ser más chico que el primero. O sea, cumple la misma condición de lo que acabamos de ver dentro de un periodo, porque están
aumentando el número de carga eléctrica en el mismo nivel energético. O sea, mayor carga, menor radio. ¿Se entiende? Sí, ahí está. Bien. O sea que la ley de Coulomb es magia, nos da la respuesta inmediata para pensar en el radio atómico. Y como nos da esa respuesta, nos va a dar también la del resto de las propiedades, que vamos a ver ahora. A ver, la segunda propiedad que vamos a ver, ya sabemos el radio, ¿no es cierto? Si ustedes quieren, lo anotan en el machete, a este cuadradito, lo ponemos en el machete y ponemos los dos vectorcitos estos y la resultante que ya sabemos cómo varía el radio. Ahora vamos a ver la segunda de las propiedades, que es el potencial de ionización. Lo vamos a escribir acá. Potencial de ionización. Y acá hay dos palabras que deberíamos discutirlas antes de intentar dar una definición de o una variación del potencial de ionización. Primero decidimos qué es el potencial de ionización, lo vamos a definir para poderlo entender. La primera palabra es potencial. ¿A qué hace referencia la palabra potencial? Un posible aumento. ¿De qué? De fuerza. De energía. Energía. Hay energía. Ahí está. Es energía. ¿Sí? La palabra potencial la usamos nosotros para hacer referencia a la energía potencial. Energía potencial. La energía potencial es aquella que se encuentra en un objeto por el solo hecho de estar a un determinado nivel respecto del cero que nosotros arbitrariamente designamos, ¿no? Cuando hablamos de la energía potencial gravitatoria, estamos hablando de la energía que tiene un objeto que está a una distancia en altura de esa referencia a la cual le ponemos el cero. Es energía, ¿sí? Cuando hablemos de potencial, es energía potencial. ¿Y ionización? ¿A qué hace referencia? De las cargas eléctricas. ¿Qué era la ionización? ¿Se acuerdan ustedes qué era la ionización? Era la atracción de cargas positivas con cargas negativas. ¿Se acuerdan cuando vimos cómo se disolvían los ácidos y los hidróxidos en el agua? Sí, ¿Qué les pasaba? que liberaban. Se ionizaban. Se ionizaban, es decir, se separaban. Separaban en iones, eso es la ionización, se separan en iones, ¿no? Y esos iones tienen cargas positivas los cationes o negativas los aniones. Eso era la ionización. Es decir, llamamos ion a un átomo o grupo de átomos que presenta una carga eléctrica. Resulta que la ionización se hace normalmente por la transferencia de electrones. Es decir, uno de los elementos entrega a otro un electrón o más electrones, de tal manera que el que pierde electrones se transforma en un catión, porque pierde carga negativa, le sobra ahora carga positiva, y el que gana los electrones se transforma en un anión, porque ahora tiene ganancia de carga negativa, ¿no? Es decir, que la ionización se produce por la ganancia o la pérdida de electrones por parte de un átomo o de un grupo de átomos. Cuando nosotros hablamos del potencial de ionización, estamos hablando justamente de la energía que se pone en juego para transformar a un átomo en un ion.
Pero esta transformación va a ser en un catión, es decir, la energía que pongo en juego para arrancar un electrón de ese átomo, y no cualquier electrón, sino los del último nivel energético. Entonces, defino el potencial de ionización. Es la energía que se pone en juego para arrancar un electrón del último nivel del átomo y llevarlo al infinito. Al infinito. A ver, hay tantos términos ideales acá porque infinito sabemos que no es un número, eso es una idea, nada más es infinito, ¿cierto? A ver, ¿qué nos decía la ley de Coulomb? Que la fuerza de atracción o de repulsión, en este caso es una fuerza atractiva entre protones y neutrones, era igual a una constante, la constante de Coulomb, multiplicado por protones por electrones, en este caso cargas eléctricas, carga por carga, dividido en el cuadrado de la distancia que les separa. ¿Sí? Muy bien. Y a mí me están diciendo que el potencial de ionización es la energía que tengo que poner en juego para sacar, arrancar un electrón del último nivel, los más alejados del núcleo, ¿sí? Y llevarlo al infinito. ¿Qué significa llevarlo al infinito? Que esta distancia L es tan grande que la fuerza se hace Más chica. Muy chica. cero. ¿No es cierto? Si esto es infinito, esto se hace cero. En el límite. Ya van a aprender la matemática, el análisis matemático, van a entender que cuando R tiende a infinito, F se hace cero, o tiende a cero. ¿Sí? Es decir, se lo lleva al electrón a un lugar tan alejado que ya el núcleo no ejerce fuerza sobre ese electrón. Ese es el concepto del infinito. Ahora la pregunta es, ¿a qué electrón le voy a tener que poner mayor energía para sacarlo? ¿A uno que está cerquita del núcleo o alejado del núcleo? Al que está cerca. ¿Por qué? Porque requiere más esfuerzo. O sea, los que están más lejos son los que se pueden ir. Al ser este numerito chiquito, la fuerza es grande. Está muy pegado al núcleo. Entonces me cuesta muchísimo sacarlo. ¿Sí? En cambio, un electrón que está muy alejado, lo saco con facilidad porque la fuerza que lo atrae es pequeña. Miren, para que nos podamos entender, ¿se acuerdan que nuestro edificio aumentaba en energía desde el núcleo? ¿Sí? Y acá teníamos los niveles energéticos. Si cuesta más subir al último piso. ¿Cómo? Cuesta más subir al último piso. Pero, no. Lo que yo estoy haciendo es tratar de sacar electrones, llevarlo al infinito, alejarlo del núcleo. ¿Sí? Si yo tengo un electrón en esta posición, la fuerza de atracción acá es grandísima. Y tengo que hacer gran fuerza para llevarlo al infinito. En cambio, si ya está acá, ¿sí? La fuerza con que está unida al núcleo es pequeñita y ahí nomás lo llevo al infinito. ¿Se entiende cómo es la cosa? Sí. Los electrones más alejados del núcleo son los menos unidos a ese núcleo y más fácil de arrancar. Entonces, el potencial de ionización va en sentido inverso al radio atómico. Cuanto más chico sea el núcleo, más grande es el potencial de ionización. Cuanto mayor sea el tamaño del átomo, del radio del átomo,
menor es el potencial de ionización. Es más fácil sacárselo. Por eso el francio anda regalando el electrón, es enorme, grandísimo, entonces vive como ion el francio. Ponerle los electrones en el último nivel es el problema, que los sostenga ahí, porque es terriblemente grande y no tiene fuerza para poder sostener electrones en el nivel 7. En cambio, sacarle un electrón al helio, sacarle un electrón al oxígeno, al flúor, que son los que son pequeñísimos, ¿sí? Los que están ahí cerquita de la derecha y arriba de la tabla periódica, son los más chiquitos, ¿se acuerdan? A eso, al flúor, el flúor, sacarle un electrón ni por casualidad, y al oxígeno tampoco. Ya vamos a ver cómo se comporta el oxígeno cuando se une con otro átomo y por qué solamente tiene valencia 2. A él no le gusta compartir ningún electrón. El oxígeno lo único que hace es ganar electrones, jamás va a perder un electrón, el flúor menos todavía porque los retiene con mayor energía, ¿sí? Son los de mayor potencial de ionización, esos chiquititos. ¿Está claro cómo es el concepto? Sí, profe. Bueno, fíjense que lo hacemos en función de la ley de Coulomb, ¿no es cierto? Si la ley de Coulomb me dice que los electrones están fuertemente unidos, me cuesta muchísimo arrancarlos. Si la ley de Coulomb me dice que la fuerza es pequeñita porque están muy alejados, los arranco con facilidad. Por eso, en nuestro machetito, ¿sí? Si la tabla periódica era esta, habíamos puesto así y así al radio atómico. En cambio ahora vamos a ir así y así con el potencial de ionización. Va en sentido contrario. A mayor tamaño, menor potencial de ionización. A menor tamaño, mayor potencial de ionización. Por eso les digo que van en sentido inverso una de las propiedades respecto de la otra. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Medianamente sí. A ver, para que sea enteramente sí, ¿qué faltaría, Elías? Lo de R cuadrado ese. R, ¿sabes lo que es R, no es cierto? Esta, R. Esa R es la distancia que hay entre el protón y el último electrón. Y ese valor encima viene afectado por un cuadrado, o sea que cuanto mayor es R, más grande se hace este número, con lo cual disminuye la fuerza. O sea que cuanto más alejado esté un electrón del núcleo, cuanto más grande sea R, más pequeñita se hace la fuerza que lo sostiene. Eso dice Coulomb. A mayor R, menor fuerza, porque R está en el denominador y encima afectada por un cuadrado, que la hace mucho más grande. ¿Sí? Ah, sí. Entonces, a mayor distancia, menor fuerza para sostenerlo. Entonces, más fácil es retirar. ¿Sí? A mayor tamaño, menor el potencial de ionización. Ahí está esta relación inversa. Muy bien. Entonces, ya tenemos dos de las propiedades escritas en nuestro machetito y ya sabemos que con la ley de Coulomb la puedo explicar perfectamente. Ahora vamos a nuestra tercera propiedad que vamos a ver ahora. Profe, ahí le escribieron algo por el chat. ¿Por qué no se plantea como m cuadrado? No, m cuadrado es para la masa,
Esa es la ley de Newton. Y si acá es carga, y no es carga al cuadrado, porque una es positiva y la otra es negativa, ¿sí? Son, a pesar de que tengan el mismo número, si yo no indico la carga, positivo o negativo, no voy a poder entender que la fuerza es atractiva. El único que está al cuadrado, sí. Una pregunta. Cuando Sí. usted definió potencial de ionización, dijo que es la energía que para arrancar un electrón. La energía que se pone en juego, que se necesita para arrancar un electrón del último nivel y llevarlo al infinito. Bien, gracias. No había faltado esa palabra. Perfecto. ¿Y por qué haría eso? ¿Cómo, Elías? ¿Para qué lo haría? Esa es la energía que se pone en juego cuando un átomo se ioniza, para formar los iones. Ah, ok. ¿Sí? Cuanto más chiquitito sea el átomo, más difícil va a ser ionizarlo. Transformarlo en catión. ¿Sí? Por el contrario, cuanto más chiquito sea, más va a querer ser anión, va a querer ganar electrones en vez de perderlo. Ah, ok. Y a eso nos vamos a referir ahora. ¿Sí? Miren las conclusiones que estamos sacando. El próximo, ya hemos visto entonces el radio y el potencial de ionización. Ahora vamos a ver la afinidad electrónica de un átomo. Afinidad electrónica. Bueno, ¿qué será la afinidad electrónica? Y la necesidad de ganar electrones, ¿no es cierto? Afinidad quiere decir que se hacen amiguitos con los electrones. ¿Sí? A ver, vamos a tener que diferenciar perfectamente dos propiedades que son muy parecidas. Ya vamos a ver en qué se diferencian. Una es la afinidad electrónica y la otra es la electronegatividad. ¿Sí? Para esto, para diferenciar esto, vamos a tener que diferenciar en primer lugar a qué le llamamos orbital atómico y a qué le llamamos orbital molecular. ¿Sí? Orbital atómico y orbital molecular. Miren, cuando dos átomos se unen, ya lo vamos a ver en las próximas clases, la próxima unidad es justamente uniones químicas. Cuando dos átomos se unen, la unión que se establece entre esos átomos se hace a través de los electrones, de estos electrones periféricos. Y lo que se hace entre esos dos átomos es o transferir electrones de un átomo a otro, con lo cual se producen iones, o compartir electrones. Cada átomo pone un electrón o pone el par y lo comparte con otro, ¿sí? Cuando se produce este tipo de unión de compartir electrones, esos electrones van a ir ubicados en un orbital llamado molecular. Los orbitales que nosotros hemos estado viendo para cada átomo, los orbitales de los subniveles S, P, D y F, esos orbitales se llaman orbitales atómicos. Son propios de cada uno de los átomos que hemos estado viendo. Pero cuando un átomo comparte electrones con otro, supongamos cada átomo pone un electrón y a ese par lo comparten, ese par electrónico va a ir ubicado ahora en un orbital molecular. Ya no es atómico, sino que está compartido por la molécula, por los dos átomos que se unieron. Por eso ahora lo llamo orbital molecular. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Orbital atómico es un orbital propio del átomo. En cambio, orbital molecular es el que se genera cuando dos átomos se unen. ¿Está bien?
Sí, Y, profe, ¿sería un orbital más grande en tamaño? Al menos es distinto en forma, ¿sí? Cuando nosotros los graficamos, ya toman otras estructuras, son diferentes. Sí, Profe, porque me lo estaba imaginando así gráficamente, pero no sabía cómo. Sí. el orbital molecular sería el que dibujó cuando puso los dos átomos de... El molecular, digo, cuando puso las moléculas del hidrógeno al principio. No, eso es la distribución eléctrica, el campo eléctrico, el campo magnético que se forma alrededor del hidrógeno, ¿sí? No es el orbital molecular. Acordate que, a ver, nosotros hemos dibujado los orbitales S como una esfera, los orbitales P como esas peritas unidas por la punta, ¿sí? Que parecían un infinito. Esos son los orbitales atómicos. Pero esas formas se van modificando cuando se unen con otros, porque a veces se unen un orbital P con otro P en forma colineal y esos enlaces se llaman tipo sigma, a veces se hacen en forma paralela, se llaman pi, son diferentes tipos. Entonces, las nubes electrónicas, esos orbitales que se van formando, en donde ahora existe la mayor probabilidad de encontrar los electrones moleculares, cambia la ecuación de onda, por lo tanto, el orbital va a cambiar de forma, ¿sí? Una cosa es el orbital atómico, que es lo que hemos visto en la presentación, y otra cosa es el orbital molecular, el que se forma cuando se unen los átomos, que lo vamos a ver en detalle en la próxima clase. ¿Quién me preguntaba? ¿Quién me hablaba? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a definir a la afinidad electrónica en primer lugar? La afinidad electrónica es la propiedad que tiene el núcleo de un átomo de atraer sobre sí a los electrones que están ubicados en orbitales atómicos, en orbitales propios. En esos orbitales que hemos estado viendo en la clase pasada. ¿Sí? Entonces, afinidad electrónica, repito, es la propiedad que tiene un núcleo atómico de atraer sobre sí a electrones ubicados en orbitales atómicos. Y obviamente vuelve a funcionar la ecuación de Coulomb. Cuanto más pequeño sea el átomo, es decir, cuanto más cerquita estén los electrones de ese núcleo los va a atraer con mayor fuerza. Y vamos a decir, ese núcleo tiene mayor afinidad electrónica. En cambio, cuando los electrones están muy alejados, las fuerzas son pequeñas, decimos, ese núcleo tiene menor afinidad electrónica para los átomos, para los electrones del último nivel. ¿Se entiende el concepto? Profe, ¿cómo sería para electronegatividad? Un momentito, vamos por paso. Estamos hablando de la afinidad electrónica. Ah, bueno. ¿Sí? Ya vamos, Leandro. Yo quiero que se entienda que la afinidad electrónica es la propiedad del núcleo de atraer sobre sí a los electrones sobreorbitales atómicos, a sus propios electrones. ¿Sí? ¿Cómo los atrae sobre el núcleo a sus propios electrones? Esa es la afinidad electrónica. En cambio, y una cosita, si la afinidad electrónica es mayor, cuanto más chico es el átomo, entonces va en el mismo sentido que el potencial de ionización. Es decir, al contrario del radio atómico. Es decir, acá podríamos poner que la afinidad electrónica y el potencial de ionización van en el mismo sentido. ¿Estamos bien? Sí, profe. Cuanto más chiquito sea el átomo, mayor es la afinidad. Cuanto más grande es, menos es la fuerza, por lo tanto, menor la afinidad. Perfecto. Y ahora sí, profe, vamos a la electronegatividad. Miren,
La definición de electronegatividad es muy parecida al de afinidad electrónica, pero tiene un pequeño detalle que la diferencia enormemente. Porque la electronegatividad es la propiedad que tiene un núcleo de atraer sobre sí a los electrones ubicados en un orbital molecular. Molecular, ya no a los propios solamente. Porque si el orbital molecular está formado por un electrón propio y uno del vecino, del átomo que se unió, a esos dos electrones los atrae el núcleo por la electronegatividad. ¿Se entiende eso? La diferencia está en que la afinidad electrónica se verifica sobre electrones propios. En cambio, la electronegatividad se ve sobre electrones propios y ajenos. En clase se hace un chiste, no sé si me estará escuchando algún tucumano por ahí. Ustedes han visto que le hacen broma a los tucumanos de encontrar las cosas antes que se pierdan. Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, dicen que los tucumanos son amigos de lo ajeno. Bueno, la electronegatividad lo vendría a medir a eso, ¿no es cierto? Es la propiedad de ser tucumano, digamos, del núcleo. Es decir, atraer sobre sí lo propio y lo ajeno también, los electrones que están en orbitales moleculares que también le pertenecen a este átomo, pero son de otro átomo, en realidad, ¿no? ¿Se entiende la diferencia que hay entre afinidad y electronegatividad? Sí. Bueno, la afinidad es sobre lo propio. En cambio, la electronegatividad es sobre lo propio más lo ajeno, es decir, lo que se comparte. Esa es la diferencia entre uno y otro. Profe, Fíjense, sí. estoy viendo que la electronegatividad tiene el mismo sentido que la afinidad electrónica. Exactamente. Excepto los gases nobles, porque ellos ya están completos, ¿verdad? Exactamente. En los gases nobles no medimos electronegatividad porque ellos no necesitan ganar electrones, ya están completos, están estables, por eso no se combinan con nada. Entonces acá vamos a poner que la electronegatividad va en el mismo sentido que el potencial de ionización y que la afinidad electrónica. Todos van para el mismo lado, ¿sí? De tal manera que los más chiquititos, les decía recién, el oxígeno, el flúor, jamás van a compartir un electrón, nunca van a poner un electrón para compartir. Siempre van a tender a ganar electrones porque tienen afinidades electrónicas altísimas y electronegatividades altísimas, ¿sí? Son los más electronegativos de la tabla periódica. De estas reglas, ¿sí? Quedan exceptuados, obviamente, como decía Leandro recién, todos estos elementos que son los gases nobles, porque los gases nobles ya no requieren electrones, eso lo vamos a ver cuando veamos uniones químicas, ¿sí? Porque ya tienen completo el último nivel energético. No quieren ni ganar ni perder electrones para estabilizarse, porque ya tienen los 8 que necesitan. Eso se llama regla del octeto, que lo vamos a relatar ya cuando veamos la próxima clase, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Miren, ya hemos visto 4 de las propiedades. El radio atómico, que gracias a Coulomb lo puedo entender, especialmente a esta variación, ¿no es cierto?, que va de derecha a izquierda, y todas las demás en sentido contrario, porque tanto el potencial de ionización como la afinidad y la electronegatividad, a medida que el átomo es más chiquitito, es mucho mayor. En cambio, para átomos grandes que tienen los electrones alejados, culpa de este R cuadrado de la ley de Newton, no hay fuerza de atracción sobre esos electrones alejados y entonces la afinidad, la electronegatividad y el potencial de ionización se hacen pequeñitos. El francio no sabe qué hacer con el electrón ese que tiene en el 7s1, que es el último que tiene. Lo regala, se le cae porque tiene los bolsillos llenos de electrones.
Bien. Nos queda una sola propiedad más. Y tal vez sea una de las más importantes porque ahora vamos a poder entender algunas de las cosas que hemos estado viendo en el curso de ingreso. Y la propiedad se llama carácter metálico. ¿Sí? A ver, así como hablo de electronegatividad, podría hablar de electropositividad. ¿Sí? Electronegatividad es ganar electrones, electropositividad es entregar electrones. Y cuando hablo de carácter metálico es la capacidad que tiene un átomo de comportarse como metal, y el carácter no metálico sería de comportarse como no metal. A ver, ¿cuáles son las características que tienen los metales? Según lo que hemos estado viendo en el curso de ingreso, ya algunos han rendido las fórmulas y otros lo van a hacer muy probablemente la semana que viene, ya lo vamos a charlar antes de que nos despidamos. ¿Sí? Nosotros dijimos que los metales con el oxígeno formaban óxidos básicos, que luego en el agua se iban a transformar en hidróxidos, y el hidróxido disuelto en el agua se ionizaban, generando un metal como catión, es decir, un ion positivo. Esto es un ion que entregó electrones. O sea que los metales tienen la característica de entregar electrones. Son electropositivos, son de bajo potencial de ionización, ¿sí? Y de baja afinidad electrónica, porque si son capaces de regalar electrones, quiere decir que no los retienen con gran fuerza. Y deben ser grandes. En cambio, los no metales se combinaban con el oxígeno para formar óxidos ácidos, que en el agua se transformaban en oxácidos, y los oxácidos al ionizarse liberaban como catión al hidrógeno, mientras que el no metal, unido al oxígeno, quedaba como anión, ganando electrones. Es decir, que los no metales tienen una electronegatividad grande, una afinidad electrónica muy grande, potencial de ionización grande, y son chiquititos, ¿sí? Y de nuevo hacemos nuestra tabla periódica imaginaria, en donde acá tengo el radio atómico, ¿sí? Y digamos que aquí tengo la suma de esos dos vectorcitos que me daría la resultante del tamaño desde los más chicos hacia los más grandes. ¿Sí? Resulta ser que los más chiquitos ganan electrones, se transforman en aniones. ¿Quiénes son esos? Nuestros amigos, los no metales. En cambio, estos grandotes no quieren tener electrones, los regalan, se transforman en cationes. ¿Quiénes son? Nuestros amigos, los metales. ¿Y a dónde está la separación? Aquí. ¿La ven a la escalerita de la tabla periódica? Sí, profe. Bueno, sí. Esa escalerita que va aquí no es otra cosa que la separación de los más chicos de los más grandes. Allá están los no metales, los que ganan electrones. Acá están los metales, los que entregan electrones. Serían los metaloides. Exactamente. Así se los llama, los no metales, los metaloides. ¿Sí? ¿Se entiende por qué la división de la tabla periódica ahora entre metales y no metales? ¿Y por qué este tipo de comportamiento? ¿Por qué cuando un metal se combina con el oxígeno lo hace de esta manera tan particular? ¿Por qué un no metal lo hace de otra manera?
justamente por sus propiedades, ¿sí? Las propiedades que presentan los átomos de los distintos elementos son los que van a definir su comportamiento en la unión frente a otros átomos. Nosotros hemos visto la unión frente al oxígeno, al hidrógeno, y luego en la combinación con el agua, ¿sí? Para formar distintas sustancias que hemos estado viendo, y cómo se ionizan. ¿Por qué los metales son cationes? Porque los metales son grandes, tienden a entregar electrones porque tienen un potencial de ionización muy bajo, son electropositivos, ¿sí? Es decir, es su carácter metálico. En cambio, los aniones, los no metales, tienden a ganar electrones, a transformarse en aniones, porque al ser pequeños tienen gran afinidad electrónica, tienen una electronegatividad muy grande, quieren siempre retener electrones, los suyos y los ajenos, y además, para sacarles un electrón cuesta muchísimo porque el potencial de ionización es altísimo, entonces eso va en contra de lo que sucedería espontáneamente, ¿no? Se requiere mucha energía para sacarle un electrón, nadie la quiere gastar a esa energía. ¿Se entiende el concepto del carácter metálico? Y la aparición de esa escalerita en la tabla periódica que separa los metales de los no metales, ¿sí? Justamente por las propiedades que tienen los elementos. De esta manera hemos hablado del radio atómico, hemos hablado del potencial de ionización, de la afinidad electrónica, de la electronegatividad y del carácter metálico, que son las propiedades más importantes que me permiten entender la distribución de los elementos en la tabla periódica y las propiedades que poseen, que las vamos a usar ya en la próxima clase, estas propiedades, para poder entender de qué manera estos átomos comienzan a unirse para formar compuestos, ¿sí? Hacemos de cuenta que estamos en un mundo en donde hay átomos aislados nada más, ahora, y en la próxima clase ya vamos a empezar a unir átomos para formar sustancias compuestas. Ya las conocemos, los óxidos, los anhidridos, los hidruros, los hidróxidos, los oxácidos, las sales, oxigenadas, no oxigenadas, etc. Conocemos muchísimos compuestos ya y vamos a ver por qué se unen de esa particular manera los átomos formando esas fórmulas que nosotros hemos visto. Bueno, los baños electrolíticos, sí, lo vamos a ver, Agustín, lo vamos a ver prácticamente a fin de año cuando veamos redox, reacciones redox, ahí vamos a ver electrólisis, ¿sí? Algo de electrólisis. Interesantísimo la electrólisis. En la joyería se usa mucho la electrodeposición por electrólisis, ¿sí? Por eso te pueden vender un anillo que en vez de ser de oro es dorado, es decir, se le deposita una capita de oro nada más arriba y te hacen creer que es de oro puro, pero ya Arquímedes nos dio la solución, ya lo vamos a charlar cuando veamos densidades y esas cosas. Bueno. Sí, la electrodeposición, esto que estás diciendo vos de pasarlo al anillo, eso se llama dorado. Se puede hacer el zincado, es decir, depositar zinc. Se puede hacer el cobreado, depositar cobre. Se puede hacer el niquelado, profe. El niquelado. El niquelado es depositar níquel. Sí, eso se llama electrodeposición, se hace con electrólisis. Ya lo vamos a ver a fin de año cuando tenemos que recorrer mucho tiempo todavía para poderlo entender en su totalidad el tema de la electrólisis. Pero es interesantísimo usar la electrólisis. Fíjense que ustedes que la electrólisis, el primero en usar la electrólisis, ¿quién fue? Nuestro buen amigo Faraday, 1830, por ahí, 1834, ¿sí? Que Faraday comienza con los experimentos de la electricidad, haciendo electrólisis, y él dice, miren, cuando yo hago pasar electricidad se producen reacciones químicas, y que debe haber algo relacionado entre las reacciones químicas sencillas y la electricidad.
y ahí lo dejó picando para que luego viniera la revolución que se hace en el siglo XX usando la electricidad para detectar esta estructura de átomos que hoy tomamos como válida, ¿no? Interesante la historia. Y bueno, y Arquímedes, lo que me dice acá Leandro, bueno, Arquímedes es de antes de Cristo, ¿no es cierto? Estamos hablando de la Grecia antigua. Arquímedes lo matan en una invasión. Alguna vez vamos a hablar sobre la vida de Arquímedes también. Yo leí, profe, que había, el rey lo había dicho que tenía un día para descifrar cuánto era el volumen de una corona. ¿Puede ser? Sí. La corona del Sí. rey. Sí, bueno, no, lo que el rey quería saber era si el orfebre había usado todo el oro que le había dado él para hacer la corona. Si no lo había estafado o no. Sí. Si no lo había estafado. Entonces lo que hace él es medir la densidad, tirándola a la corona dentro de un recipiente con líquido y viendo cuánto aumentaba el líquido, ¿sí? Claro. El volumen que tenía y la masa que tenía, sabiendo la densidad, era muy sencillo. Para nosotros hoy es sencillo, ¿sí? Arquímedes razonaba de una manera espectacular. Arquímedes conocía mucho de flotación, era el tema que él estudiaba. Y era muy requerido por todo el mundo porque en ese momento, ¿quién era el poderoso? El que tenía los barcos más grandes y los más listos para la guerra. Entonces, Arquímedes era un rey en el asunto de la flotación y todo el mundo quería contar con su servicio. Por eso, en la invasión, cuando lo matan a Arquímedes, la orden era matar a todo el mundo menos a Arquímedes, que no lo vayan a matar a Arquímedes porque se lo necesitaba para la guerra. Y Arquímedes estaba sentadito en cuclillas haciendo numeritos en la tierra, haciendo cálculos, ensimismado en sus cálculos, y el soldado enemigo, el invasor que viene, le pregunta si él era Arquímedes, y como no le contesta, lo mata pensando que no era Arquímedes, ¿sí? Esa es lo que se cuenta acerca de la muerte de Arquímedes. Seguramente en algún lugar de internet debe salir esta anécdota que les cuento. Bueno, en la próxima clase entonces vamos a empezar a usar ya con detenimiento estas propiedades periódicas para empezar a estudiar las uniones químicas. Con las uniones químicas vamos a ir despacio, tal vez ni siquiera usemos todo el tiempo de la clase porque no quiero adelantarme demasiado respecto de la práctica y de las evaluaciones quiero que hablemos en este momento. Con esto daríamos por terminada la clase de hoy con los conceptos de las propiedades periódicas. Si ustedes me quieren hacer alguna pregunta, la hacemos, si no empezamos a hablar ya de el parcial y de las evaluaciones que se vienen. ¿Alguna pregunta del tema? ¿Ha quedado más o menos todo claro? Elías, ¿es más o menos o está bien? Sí, estoy bien, profe. Bien. Bueno. Profe. Sí. ¿Cuándo rendiríamos estos temas que estamos viendo ahora? No, falta mucho, Leandro, no te preocupes. Yo lo que quiero hablar es del examen de fórmulas, del primer parcial, porque todavía no lo han rendido. Lo que han rendido es el ingreso. Pero hay mucha gente que ha decidido no rendir el ingreso, o los recursantes no han rendido el ingreso, y algunos que han rendido el ingreso les fue mal, así que tienen que rendir este parcial, ¿no? Estamos pensando en la cátedra de ver la semana que viene, el sábado 2 de mayo, de elaborar el parcial que lo vamos a presentar por el campus virtual, ¿sí? Ahí vamos a hacer un cuestionario que se va a resolver por tiempo, es decir, en el instante que ustedes decidan hacerlo, va a empezar a contar el tiempo y van a tener una determinada cantidad de minutos para resolver, ¿sí?
tal vez 40 minutos sean suficientes para resolver la parte teórica. Después van a tener también parte práctica, ¿sí? Lo van a poder hacer, el examen podría empezar, supónganse, a las 9 de la mañana y van a tener abierto el cuestionario hasta las 10 de la mañana para que en esa hora resuelvan la parte teórica. Pero sabiendo que si empezaron a las 9:40 se va a cerrar el examen y les va a tomar las respuestas que realizaron. O sea, tienen 40 minutos dentro de esa hora. Si empezaron a las 9:10, a las 9:50 se les cerrará. Si empezaron a las 9:20, a las 10 se cierra. Y ya, si empezaron más tarde, a las 10 se les va a cerrar, no van a tener tiempo. Por eso, me gustaría que vayan pensando en disponer para ese día, 2 de mayo, de todos los elementos suficientes para que rindan el examen vía virtual. Esto es, en ese día yo voy a necesitar que ustedes abran sus cámaras para yo poderlos ver. ¿Está claro? Profe, una consulta. Sí. Lo que rindieron bien la parte teórica y práctica, pero fallaron la teórica y aprobaron la práctica. ¿Cómo sería? ¿Rinde la teórica nomás? Los que aprobaron ambas partes ni se preocupan. Los que aprobaron la teoría y no la práctica van a rendir la práctica. Y los que aprobaron la práctica y no la teoría van a rendir la teoría. ¿Sí? Listo. Otra Bueno, cosa, profe. Sí. Yo, por ejemplo, en mi caso, dejé tal cosa en La Rioja y me quedé acá varado en Chilecito. Y no tengo nada para estudiar. Vas a rendir de Chilecito, no hay problema. Pero no, o sea, después me puede anotar todos los temas que son para ir repasando con alguien, con mi tío. Solamente los de las fórmulas. Solamente fórmulas y nomenclatura. Es lo único que vamos a rendir el primer parcial. Ah, listo. ¿Sí? Lo que se vio en el curso de ingreso, ese es el examen que van a tener. De la misma manera, ya lo vamos a instrumentar perfectamente y yo se los voy a enviar por el foro del campus, en novedades y consultas. Ahí les voy a dar absolutamente todas las indicaciones de cómo va a ser el examen, qué es lo que van a tener que hacer, cómo lo van a hacer. Van a entrar al campus, van a abrir cuando esté habilitado, a partir de la hora que se habilite, ¿sí? A partir de esa hora van a poder ingresar y hacerlo al parcial. Van a tener que enviar, se envía solo ese parcial, pero además ustedes van a tener que hacer un documento paralelo, ¿sí? A medida que van contestando, me van a hacer un documento paralelo para responder. ¿Se acuerdan que el parcial decía en el punto F, escriban cuál es la que eligieron como incorrecta y díganme por qué? Bueno, aquí en un documento paralelo, ustedes van a anotar la incorrecta, van a escribir la forma correcta y me lo van a enviar por el campus. Después que termine el examen, lo envían a ese escrito al sitio de tarea que les voy a abrir. Ya les voy a dar todas las indicaciones, no se hagan problemas. Lo vamos a hacer con tiempo y si para el 2 de mayo faltan algunas cosas y no se puede, pues lo prorrogaremos para que todo salga lo mejor que se pueda. Yo sé que hay gente que no tiene cámara, acá me está diciendo Agustín, Manuel, ya vamos a ver cómo vamos a solucionar ese problema, pero yo tengo que verlos. ¿Cómo sé yo que son ustedes los que están haciendo el parcial y no lo hace otra persona? ¿Sí? Así que vamos a ir viendo de qué manera solucionamos este tema. Profe. Sí. Y para los que quieren levantar la nota. Para aquellos que no hayan alcanzado el 6 y quieran levantar la nota porque tienen un 4, un 5, pueden ingresar a hacerlo al parcial y levantar la nota sin problema, Elías. No hay ningún problema. Si la idea es que ustedes, este es el primer parcial,
el otro parcial es como si no contara, no hubiera existido, solamente existe para aquel que sacó 6 o más. Porque ahí sí yo le doy, ya tiene nota de promoción, ¿sí? ¿Y cómo sería? ¿Nos metemos en los 2 exámenes? No, porque van a tener un examen primero y a continuación el otro. ¿A qué hora empezaría el otro examen? A las 10 de la mañana. O sea, el teórico va a estar Perfecto. abierto desde las 9 hasta las 10. Y desde las 10 hasta las 12 va a estar abierto el de la práctica. O hasta las 11:30, ya vamos a ver, depende de cómo se Profe, plantea. Sí. ¿y en el práctico cómo va a ser el tipo de examen? El práctico va a ser también de múltiple choice, pero ustedes van a tener que hacer en un papel al lado alguna... por ejemplo, nosotros le vamos a poner una fórmula para que ustedes en el parcial que ustedes rindieron le tenían que poner el nombre, ¿no es cierto? Bueno, acá vamos a poner 5 nombres y ustedes van a tener que decidir cuál de esos 5 es el correcto. ¿Se entiende? Y si se requiriera algún desarrollo más, se lo puede hacer, ustedes escriben en un papel, sacan una foto y lo envían al campus como archivo adjunto. Acá tengo algunas preguntas de un 5,5. El que tenga 5,5 no se aflija. No se aflija porque va a depender de cómo viene la mano después. Si ustedes pueden demostrar que en los parciales que vienen tienen 6 o más, ese 5,5 en el primer parcial se puede convertir en un 6. Así que no se hagan problema, hagan de cuenta que el 5,5 es un 6. El 5 no, el 5,5 es un 6. ¿Sí? Así que no te hace falta rendir el 5,5. Me está preguntando Darío. Esa era mi duda, porque yo tenía 5,5 en la parte teórica. No, hace de cuenta que tenés 6, Elías, pero preocupate por los exámenes que vienen después de esto, ¿no? Porque en los otros vas a usar esto, y si vos me demostrás que podés hacer estequiometría es porque sabes fórmula. Así que no hay problema. Ya el parcial de estequiometría, ya vamos a ver cómo lo vamos. Obviamente, chicos, que lo que estamos viviendo en este momento ha hecho que la planificación que teníamos originalmente haya sufrido cambios, ¿no es cierto? No podemos mantener lo que habíamos planificado en una situación y ahora lo estamos cambiando. Nosotros habíamos planificado tomar 3 parciales en el primer cuatrimestre. Vamos a ver qué es lo que se puede hacer en el primer cuatrimestre. Este parcial lo vamos a tomar seguro. El de estequiometría tal vez lo podamos tomar también. Ya vamos a ver cómo hacemos. Y después se reprogramará el resto. Por eso, ustedes van a tener que tener cierto grado de comprensión, no solamente con química, con todas las asignaturas, de que lo que estaba originalmente planificado, que ya lo presentamos antes de empezar las clases, se ve alterado ahora, se ve cambiado, las fechas que vamos a tomar los parciales a lo mejor no condicen con las que estaban planificadas, la forma de tomarlo va a ser distinta, etcétera, etcétera. O sea que va a haber cambios. Ya nos han pedido del departamento que hagamos una rectificación de la planificación en función de lo que estamos viviendo. O sea que yo ahora voy a tener que presentar una rectificación de esa planificación diciendo de qué manera planificamos ahora tomar los exámenes y qué condiciones van a tener. De todas maneras, ustedes en el campus van a tener la rectificación cuando la presentemos y vamos a tratar de cumplir dentro de lo previsto lo que estamos planificando en esa rectificación.
pero deben tener toda la paciencia del mundo. Estamos haciendo esto para que no se pierda el tiempo, porque no podemos estar sin hacer nada, porque sería una pérdida de tiempo para ustedes, porque quieren avanzar en la carrera. Así que tengan paciencia porque esto no está organizado más que por la pandemia que vivimos, ¿no? Bueno, de todas maneras, todo lo que vaya surgiendo, yo se los voy a colocar ahí en el campus, cómo vamos a rendir y todo lo demás. Pero para este fin de semana, este viernes, estén atentos porque voy a subir la autoevaluación de la teoría atómica molecular, es decir, del cálculo de masas moleculares, del cálculo de cantidad de átomos de moléculas, que ya ustedes han estado haciendo en la práctica, ¿sí? No de estequiometría, sino de teoría atómico-molecular. Eso se va a subir el día viernes y van a tener 24 horas para presentarla, la autoevaluación, como fue la autoevaluación de fórmulas, ¿eh? Por favor, traten de cumplirlo. Acuérdense de copiarla como texto a la autoevaluación, no la copien como imagen porque no se la van a dejar subir. La van a tener todo el día sábado a la autoevaluación disponible para que ustedes la puedan hacer y entregarla. Todo el día, esas 24 horas van a tener para hacerlo. Acuérdense que esas también son evaluables. Se evalúa más que todo la actitud del alumno de cumplir con la tarea que se le asigna. Es importante para nosotros que ustedes puedan cumplir con la tarea asignada. La idea de la autoevaluación es que una vez entregada, yo les pongo en el campus la solución correcta y la puedan confrontar para que también se autoevalúen, ¿sí? Esa es la autoevaluación, es decir, hago un problema y después comparo con la solución correcta para saber si me equivoqué o en qué me equivoqué, si está bien o está mal lo que estoy haciendo, de todas maneras, cada vez que yo les suba una actividad en el campus, inmediatamente va a aparecer en sus correos electrónicos un aviso de que hay una tarea puesta en el campus. Así lo vamos a hacer siempre. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado en el tintero que quieran ¿El preguntar? viernes a la noche se sube eso, profe? Sí, el viernes a las 24 horas del viernes, claro, se va a abrir y se va a cerrar el sábado a las 24. ¿Y eso Sí, lo tenemos que hacer en un Word o en el mismo campus que vamos haciendo? Sí, lo bajan. Yo creo que se los voy a subir en un Word. Ya voy a ver cómo hago, porque si están teniendo problemas con un PDF, porque lo que pueden hacer es bajar el PDF, copiarlo y pegarlo como Word. Pero pegarlo como texto, no como imagen, para poderlo resolver y enviármelo, como han hecho con la fórmula. Muy bien. Sí, profe, si no, yo por ejemplo, cuando tengo el PDF, pongo abrir en Word y transformo el PDF en Word. Sí, señora, si usted tiene y después puedo transformar el Word que hice en PDF de vuelta. Exactamente, exactamente. Sí, Micaela. Bueno, hay gente que no lo maneja. Hay que entender de que no todo el mundo maneja la tecnología de la misma manera. Así que hay que entender todo eso y que las posibilidades de algunos no son las mismas, ¿no es cierto?, de tener todas las cosas. Por eso vamos a ver cómo solucionamos el tema de las cámaras y de poderlo ver el día del examen. Yo necesito saber que están ahí, que cuando ponen el cartelito de Manuel Díaz, es Manuel Díaz el que está ahí rindiendo el examen. Bueno, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, nos estamos viendo el miércoles que viene. Y bueno, cualquier cosa también van a tener clase el día viernes con Cecilia, ¿no es cierto? No, ustedes tienen los lunes. No, profe, nosotros tenemos los lunes. El lunes que viene van a tener con Cecilia
si tienen alguna pregunta, se la dicen a ella. Si ella no les puede dar alguna respuesta, pues me la va a transmitir a mí para que después lo charle. ¿Sí? Bueno, un abrazo para todos, que anden muy bien, cuídense mucho, que anden sanitos, no se dejen picar por los mosquitos, que hay mucho dengue. Así que tarde, profe. Tarde lo dijo ya. ¿Ya qué tuviste de dengue, Benja? Sí, profe. Oh, hace como un mes ya. Qué macana, qué macana. Bueno, a cuidarse, con mayor razón entonces, a cuidarse más. Nos vemos, profe. Un abrazo para todos. Chao, chicos. Igualmente, buenas profe, noches. muchas gracias por todo. Chao, buenas noches.